La ciudad de Esmirna, hoy conocida como Izmir en Turquía, es mucho más que un simple punto en el mapa. Su rica historia y la perseverancia de sus habitantes a lo largo de los siglos nos ofrecen un impresionante relato de fidelidad, no solo a nivel terrenal sino también espiritual. En este punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde el pasado y el presente se entrelazan, la iglesia de Esmirna emerge como un faro de devoción en medio de las pruebas más severas. En este relato, vamos a desentrañar las capas de su historia, ampliando la perspectiva y proporcionando un análisis más profundo de su significado, especialmente en términos de la fe cristiana. Empecemos por el contexto geográfico y cultural que hace de Esmirna un sitio único. Esta ciudad no solo goza de una posición privilegiada como puerto, sino que también ha sido el escenario de un sinfín de eventos históricos. Fue una de las ciudades más estéticas de la antigüedad, apodada como la Flor de Asia, debido a su belleza sin par y diseñada con una precisión y planificación que aún a día de hoy nos sigue asombrando. Imaginemos calles amplias y rectas, pavimentadas con maestría, y grandes edificaciones de piedra que hablan de una rica tradición arquitectónica. La famosa calle del Oro que unía templos y serpenteaba alrededor de la colina de Pagos era solo una muestra de la grandiosidad de Esmirna. El carácter de Esmirna no solo era apreciable en su estructura física, sino también en el espíritu de su gente. La ciudad conocía bien el valor de la lealtad, habiendo apoyado a Roma con firmeza mucho antes de que el Imperio Romano dominase completamente el mundo conocido. Esa devoción se manifestó en actos tan significativos como la construcción de templos a la deidad romana y a emperadores, y en su respaldo inquebrantable a lo largo de los años. Esta lealtad no se quedó solo en lo político, en el ámbito cultural, Esmirna también brillaba, siendo cuna de grandes eventos atléticos, sede de una imponente biblioteca y un teatro que competía en esplendor con los mayores de Asia Menor. La ciudad incluso reivindicaba ser el hogar natal del legendario poeta Homero, lo que habla de su rica vida intelectual y artística. Sin embargo, la Esmirna que conocemos no ha sido siempre una entidad inmutable. Como un fénix, resurgió de sus propias cenizas después de ser destruida y olvidada durante siglos. Este renacimiento físico es un poderoso paralelo a la historia espiritual que se nos cuenta en el libro del Apocalipsis, donde la iglesia de Esmirna es destacada por su resistencia y fe incorruptible. En medio de la persecución y la pobreza, los cristianos de Esmirna se mantuvieron firmes en su fe, una lección de valor espiritual que resuena a través de los tiempos. Al estudiar el pasaje del Apocalipsis dedicado a Esmirna, encontramos una profunda conexión entre la identidad de la ciudad y el mensaje dirigido a su iglesia. Jesús se presenta como aquel que estuvo muerto y vivió, una afirmación que se alinea perfectamente con la historia de resiliencia y renacimiento de la ciudad. Los creyentes de Esmirna, conocedores de su herencia y orgullosos de su identidad, encontraron en esta descripción un eco de su propia experiencia colectiva. El mensaje a la iglesia en Esmirna es una invitación a reconocer que, más allá de la tribulación y la adversidad, su verdadera riqueza se encuentra en su fidelidad y resistencia. La promesa de una corona de vida como recompensa por mantenerse fieles hasta la muerte es un recordatorio poderoso de que en la perspectiva eterna, las pruebas terrenales son temporales y la victoria espiritual es eterna. Este análisis bíblico que profundiza en la historia y el simbolismo de Esmirna ofrece un mensaje de esperanza y resistencia que trasciende el tiempo y el lugar. Invita a cada oyente a considerar su propia fe y resistencia frente a las dificultades, recordando que la verdadera fortaleza proviene de mantenerse firmes en las convicciones más profundas. El pasaje que nos concierne es uno profundamente emotivo y espiritual, dirigido a los corazones de los fieles y transmitiendo un mensaje de esperanza eterna y renovación constante. En él, nos encontramos con una comunicación que proviene nada menos que de Jesucristo, quien se presenta como el principio y el fin de todo lo que conocemos y creemos. Él es la Alfa y la Omega, el primero y el último, es decir, el punto de partida y la conclusión de todo el relato profético que la Biblia encierra. Él es quien llena todas las cosas, existiendo más allá de los límites del tiempo y del espacio.
Para adentrarnos en la profundidad de este mensaje, reconozcamos primero que Jesucristo se autodenomina como aquel que venció a la muerte. Él es la resurrección y la vida, un recordatorio potente de que ni siquiera la muerte puede interponerse en sus designios. La Iglesia podía, por tanto, confiar plenamente en Él, sabiendo que sus planes son inmutables y eternos. Así como la ciudad de Esmirna fue capaz de renacer de sus ruinas en múltiples ocasiones, Jesús nos recuerda que Dios tiene el poder de restaurar lo que ha sido dañado, y de proteger y sostener a aquellos que perseveran en Él. Adentrándonos más en la historia de Esmirna, observamos un paralelismo fascinante entre los sucesos terrenales y espirituales. Esmirna, que fue destruida en el año 600 a.C. y reconstruida 4 siglos más tarde por Lisímaco, refleja este ciclo de muerte y renacimiento. Incluso tras su devastación por un terremoto en el año 180 después de Cristo, su reconstrucción fue rápida y eficiente. Hoy, Izmir, como se le conoce, se yergue como la única de las 7 ciudades bíblicas que aún existe, albergando una comunidad cristiana activa. Las palabras dirigidas a la iglesia de Esmirna resuenan con los ecos de la propia ciudad, destacando esa identificación con Jesús, el que estuvo muerto y vivió. La iglesia de Esmirna se nos presenta como un ejemplo emblemático de lealtad y resistencia. En las cartas enviadas a las iglesias de Asia, únicamente Esmirna y Filadelfia son reconocidas sin reprimendas, sin nada de lo cual arrepentirse, sino alabadas por su fortaleza y constancia. En la misiva a Esmirna, Jesús declara conocer bien no solo a sus seguidores, sino también la malicia de aquellos que se oponen a ellos. Nos habla de una tribulación que proviene de aquellos que se hacían llamar judíos, pero que en realidad eran denominados sinagoga de Satanás, ilustrando con dureza cómo su culto se había desviado de Dios para servir a otros fines. El fuerte lenguaje utilizado no es casual. Refleja el conflicto directo entre la fe verdadera y las prácticas que, aunque se vistan de piedad, en realidad están vacías de ella. Esta carta también revela el contexto sociopolítico de la época, donde el culto al emperador era impuesto, y los judíos, y más tarde los cristianos, se veían forzados a reconocer a César como Señor. Mientras que a los judíos se les permitió mantener su monoteísmo por un tiempo, los cristianos enfrentaron una gran presión y persecución por negarse a participar en dicho culto imperial, destacando su compromiso inquebrantable con Jesús como su único Señor. Además, se resalta la paradoja de una iglesia que, aunque pobre en bienes materiales, era descrita como rica. Esta riqueza no era de oro o plata, sino una riqueza espiritual que proviene de la fe y la perseverancia en medio de las pruebas más duras. En este contexto, el mensaje es claro: la verdadera riqueza trasciende lo material y se encuentra en la fidelidad a los principios cristianos, en la confianza en Dios y en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Por tanto, este mensaje a la iglesia de Esmirna es un recordatorio de que en la presencia de Dios, todas las cosas son restauradas y renovadas. Las tribulaciones y la pobreza del mundo pasan a segundo plano ante la promesa de una riqueza y un consuelo eternos que solo se encuentran en la fidelidad a Cristo. Nos insta a mantener firme nuestra fe, a ser resilientes en el sufrimiento y a encontrar en cada desafío una oportunidad para profundizar nuestra confianza en aquel que es el mismo ayer, hoy y por siempre. En el idioma griego, que es rico en matices y precisión, encontramos 2 términos distintos para hablar de la pobreza. La primera palabra es penía, que describe a aquellos que, aunque no tienen riquezas, consiguen mantenerse a flote gracias al duro trabajo de sus propias manos. Viven día a día, con esfuerzo, pero sin caer en la desesperación absoluta. Por otro lado, tenemos la palabra pcheía, utilizada en este contexto, que se refiere a una pobreza mucho más severa y profunda, describiendo a personas en una situación de extrema necesidad, aquellas cuya subsistencia está realmente amenazada y no tienen casi medios para salir adelante. Los creyentes de Esmirna, según lo que nos revela el texto, eran probablemente de este segundo tipo de pobres. Puede que fueran personas de condición muy humilde que al declarar su fe en Cristo, enfrentaron represalias como ser despedidos de sus empleos.
En una sociedad donde el estatus y la riqueza a menudo definen el valor de una persona, estos fieles podrían haber parecido insignificantes ante los poderosos. Sin embargo, y aquí radica una verdad esencial, mientras los hombres a menudo juzgan por las apariencias externas, Dios ve la realidad interna del corazón humano. Y así, a estos humildes les llega un mensaje de consuelo y de reconocimiento divino a través de las palabras de Cristo, que les dice: pero tú eres rico. Este es un consuelo inmenso y una enseñanza crucial. Observamos una iglesia como la de la Odisea, descrita como rica en términos económicos, pero en las palabras de Jesús, dicha riqueza se ve de una manera muy diferente. Les dice que aunque se consideran ricos y sin necesidades, no se dan cuenta de que en realidad son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos en un sentido espiritual. Este contraste subraya que para Dios, el estatus social es irrelevante, Él no hace acepción de personas. En muchas congregaciones modernas, a veces vemos cómo se da preferencia a aquellos con mayor riqueza, mientras que a los pobres se les puede mirar con desdén. Pero las Escrituras, en la voz del hermano del Señor, Santiago, nos advierten claramente contra tal discriminación. Santiago nos exhorta a una fe sin favoritismos, destacando la ironía de que Dios ha elegido precisamente a los pobres del mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Esta lección se convierte en una afrenta para los que desprecian al pobre. La iglesia de Esmirna, a pesar de su pobreza material, es ensalzada por su riqueza espiritual. En contraste con la Odisea, su riqueza no proviene de monedas o posesiones, sino de una fe profunda y de las bendiciones espirituales que esto conlleva. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual ante Dios. ¿Somos ricos o estamos espiritualmente desventurados, miserables y desnudos? La situación de los creyentes de Esmirna nos invita a considerar varias verdades. La primera es que la fidelidad a Cristo a menudo conlleva no solo persecución sino también pobreza material. Sin embargo, esta falta de bienes terrenales no impide ni limita una vida cristiana plena, a menudo, incluso sirve para fortalecerla. La abundancia de bienes materiales, como se evidencia en la iglesia de la Odisea, puede ser un obstáculo en el camino espiritual. Esto nos lleva a la necesaria realización de cuán alejado se encuentra el cristianismo nominal de este ideal, evidenciado en la opulencia, la pompa y el lujo que se exhiben en muchos templos alrededor del mundo, que puede ser un intento de ocultar una condición de pobreza espiritual. El mensaje a la iglesia de Esmirna continúa con una advertencia de que las pruebas y tribulaciones se intensificarán, prediciendo incluso encarcelamientos y pruebas severas durante 10 días. Entre los mártires de Esmirna se encontraba Policarpo, discípulo del apóstol Juan y pastor fiel de esta iglesia, quien vivió su fe hasta el extremo del martirio. Su vida y su muerte son testimonio del espíritu inquebrantable que animaba a esta comunidad. En definitiva, la carta a los esmirnenses es un llamado a reconocer el verdadero valor y la verdadera riqueza que se encuentra en la fe y la fidelidad a Cristo, sin importar las circunstancias externas. Nos desafía a evaluar nuestras vidas a la luz de la eternidad y a abrazar las pruebas como medios para profundizar nuestra dependencia de Dios y nuestra riqueza espiritual, que es la única que prevalecerá. La narrativa del martirio de Policarpo es uno de esos relatos que se graban en la memoria de la comunidad cristiana por su intensidad y su poderoso mensaje de fe y coraje. Capturado y enfrentándose a la posibilidad muy real de su muerte, Policarpo se mantiene firme en su fe. Frente a los que deseaban su renuncia a Cristo, su respuesta es un testimonio de fidelidad inquebrantable, 86 años de servicio a su Señor sin recibir de él nada más que bondad. ¿Cómo, entonces, podía traicionar a aquel que le había sido fiel durante toda una vida? Este anciano líder cristiano, Policarpo, se mantuvo sereno y firme frente al procónsul que le exigía renunciar a su fe a cambio de su libertad. Su respuesta, que es un eco a través de los siglos, ¿cómo puedo maldecir a mi Señor y Salvador?, es una poderosa declaración de lealtad que ha resonado en el corazón de innumerables creyentes a lo largo de la historia. La escena de su martirio es dramática y milagrosa, atado a una estaca y envuelto en llamas que milagrosamente no le tocan, hasta que la orden de atravesarlo con una espada pone fin a su vida terrenal,
y su sangre extingue las llamas que lo rodeaban. La persecución que se profetizó para la iglesia de Esmirna fue, de acuerdo con algunos estudiosos, de una duración literal de 10 días. Otros han interpretado estos 10 días como 10 periodos de opresión bajo diversos emperadores romanos tiránicos. Independientemente de la interpretación exacta de este periodo, es evidente que la Iglesia estaba destinada a enfrentar tiempos aún más difíciles, con la amenaza de encarcelamiento y pruebas severas orquestadas por un Satanás activo, y quizás con la complicidad de miembros de la comunidad judía que colaboraban con las autoridades locales. Aquí nos topamos con dos reflexiones cruciales. Primero, que el Señor no oculta a sus seguidores el costo que puede tener el servicio a Dios en un mundo influenciado por el maligno. Es un mensaje que desafía muchas de las enseñanzas contemporáneas que se centran exclusivamente en la prosperidad y el éxito, obviando la realidad del sufrimiento que puede acompañar a la fe. Y segundo, es notable que en contraste, a la iglesia de Filadelfia se le ofrece una promesa completamente diferente, la de una puerta abierta que nadie puede cerrar y la victoria sobre la sinagoga de Satanás. Este contraste entre las experiencias de las dos iglesias es un reflejo de la diversidad de circunstancias que la Iglesia Universal ha enfrentado a lo largo de su historia y que aún enfrenta hoy. Nos muestra que Dios, como un maestro que conoce a sus alumnos íntimamente, da a cada uno pruebas acordes con sus necesidades y capacidades. Y en medio de estas promesas y advertencias, Jesucristo ofrece al vencedor una recompensa extraordinaria, la corona de la vida. En sus palabras consoladoras a la iglesia de Esmirna, se encuentran varios principios para la reflexión. Primero, se nos enseña a vencer el miedo. Aunque se anuncia el sufrimiento que está por venir, se insta a no temer. Vencer este temor es posible a través de la fe y la confianza en que Dios pone un límite a nuestras pruebas, restringiendo el poder de Satanás, y que su control soberano garantiza que no suframos más allá de lo que podamos soportar. Este relato de Policarpo y las instrucciones dadas a la iglesia de Esmirna se convierten en un llamado a la resistencia, a la fe inquebrantable y a la esperanza de que incluso en medio de las llamas de la persecución, hay una presencia divina que nos protege y una recompensa eterna que nos espera. Nos recuerda que el camino del creyente a menudo está marcado por pruebas y adversidades, pero también por la promesa segura de la vida eterna para aquellos que permanecen fieles hasta el final. En la trama bíblica, donde las pruebas de fe se entrelazan con las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, encontramos un episodio que muestra la interacción directa entre las fuerzas espirituales y la fidelidad humana. Satanás, el adversario, tiene que solicitar permiso al Señor para tentar a Pedro, evidenciando que incluso en la adversidad, existe un orden divino que se respeta. La cita de Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, revela que el sufrimiento tiene un propósito, un camino que puede llevar a la gloria. El apóstol Pablo profundiza en esta noción en su carta a los romanos, asegurando que las aflicciones del tiempo presente son insignificantes en comparación con la gloria venidera que se revelará en nosotros. Es un mensaje que invita a la reflexión y a la esperanza, que no importa la magnitud de las pruebas actuales, serán eclipsadas por la majestuosidad de lo que está por venir. El llamado a la fidelidad, especialmente el de la iglesia de Esmirna, es otro aspecto central de esta enseñanza. Se destacaba por su lealtad al emperador romano, pero se les instaba a mantener una fidelidad aún mayor hacia su Señor divino, incluso si esto implicaba intensos sufrimientos y pérdidas. Ser fiel hasta la muerte no se limita meramente al acto del martirio, sino que se expande a una fidelidad constante en todas las facetas de la vida hasta que uno sea llevado a la gloria eterna. Esta fidelidad es recompensada con la corona de la vida, un premio eterno en contraste con las coronas perecederas de laurel que se entregaban en los Juegos Atléticos antiguos. Pablo utiliza la metáfora del atleta para ilustrar la disciplina y el compromiso necesarios en la vida cristiana. En 1 Corintios 9, él explica cómo se abstiene de todo lo que podría impedirle ganar la corona incorruptible y cómo disciplina su cuerpo para no ser descalificado después de predicar a otros. Al reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, quien llevó una corona de espinas y murió por nosotros, se nos llama a correr con propósito y luchar con disciplina.
La vida cristiana se compara con una carrera que requiere enfoque, dedicación y autocontrol. Es un recordatorio de que debemos vivir nuestras vidas de una manera que refleje nuestra fe y compromiso con Dios, para no ser descalificados después de haber guiado a otros. La iglesia de Esmirna sirve de inspiración para todos nosotros, recordándonos que independientemente de nuestras circunstancias, debemos continuar luchando, esforzándonos y manteniendo nuestra fe en Dios. Al final de nuestra carrera, la promesa es la vida eterna, un premio que supera cualquier riqueza material de este mundo. Espero que esta valiosa información te haya aportado datos de calidad que no conocías, y si es así, deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Si aún no formas parte de esta comunidad y estas narraciones resuenan contigo, te invito a unirte y seguir descubriendo los mensajes secretos de las Escrituras Sagradas. Estén atentos a las nuevas publicaciones y que la bendición y la luz divina guíen cada paso en su camino. Hasta la próxima.